Y la política. Buenas tardes. ¿Escuchaste? No quiero que me ven. Nada más escuchar. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias políticas y doctrina social de la Iglesia. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cancún para todas nuestras plataformas que están invitadas a nuestras conferencias. Hoy tenemos el tema de los católicos y la política y como nuestro invitado al maestro Fernando Rivera Boros. Comparte más información y la bienvenida a nuestro compañero José Julio Aranda. Buenas noches. Muy buenas noches, nuevamente estamos con ustedes. El día de hoy reiniciamos nuestro ciclo de conferencias sobre política y doctrina social de la Iglesia. Espero hayan pasado un intenso tríduo pascual, que hayan participado y hayan estado en sus parroquias, en sus capillas, en sus grupos de apostolados. Obviamente les deseamos por parte de todo el equipo de laicos diocesano que tengan unas felices Pascuas de Resurrección y que el Señor les brinde pues todo lo que ha pedido en base al sacrificio que hicieron en esta pasada Semana Santa. El día de hoy vamos a tener la conferencia denominada Los católicos y la política por parte del maestro Fernando Rivera Barroso. Es un tema de bastante polémica y esperamos que sea disfrutado por todos los participantes. Quiero agradecer nuevamente pues el apoyo de Mario y Rosario Sandoval, que son los titulares de Laicos Nacional, así como también por parte de la provincia de Yucatán, que nos apoya para la difusión de este evento, así como también de las demás diócesis que van a participar y que apoyan en base a la transmisión que hacemos desde aquí. Sin más preámbulo, entonces, les agradezco nuevamente que estén con nosotros el día de hoy y le voy a pedir a nuestra compañera Wendy Canul que nos apoye con la oración de nuestro patrono de los laicos, Beato Anacleto González Flores. Muchas gracias. Bienvenidos y buenas noches. Beato Anacleto, patrono de los laicos mexicanos, ruega por nosotros para que como tú nos comprometamos a vivir, enseñar, defender y difundir la fe en Dios y el amor a la Iglesia. Y con los medios y talentos que tengamos, luchemos por la paz y la justicia para que nuestra patria querida podamos vivir todos como hermanos bajo el maternal amparo de María. Amén. Le voy a pedir ahora a nuestra compañera Luisi Silva que por favor nos lea el currículum del maestro Fernando Rivera Barroso. Hola, buenas noches. Les comparto el currículum del maestro Fernando Rivera Barroso. El maestro Fernando estudió ingeniería química, cursó la maestría de administración de empresas y la maestría en doctrina social de la Iglesia. Fue gerente de mercadotecnia en diversas empresas internacionales de 1969 a 1979. Al igual, fue gerente general de Ediciones Promesa SADCB. Es autor de las siguientes obras: Año 2000, Renovar la Civilización, Manual de las Oraciones en Familia, Sistema de Formación Valoral, Camino, Verdad y Vida, para primaria y secundaria, Del caos a la vida, armonía entre fe y ciencia, de Quetzalcóatl a Cristo, las semillas del verbo florecen en Mesoamérica. También creó Patria Fraterna, misión ecuménica del continente americano. Es miembro fundador del Centro Mexicano de Sinodología, promotor de la exposición fotográfica de la Sábana Santa, presentada en varias decenas de ciudades en la República Mexicana durante 8 años y en el sur de los Estados Unidos, con asistencias de más de 200,000 personas. Es autor de la exposición audiovisual itinerante Ser Humano, para estudiantes de preparatoria y universidad, que tiene una visión científica del origen y la dignidad de la persona humana. Fue secretario de Educación de Guanajuato de 1995 al año 2000. Fue redactor de la nueva Ley de Educación del Estado de Guanajuato. También fue asesor del secretario de Educación Pública del año 2000 a 2006. Es creador de la Maestría de Valores para la Acción Educativa, en la que participaron más de 20,000 alumnos vía EduSat.
Es miembro fundador del Consejo Nacional de Laicos, del cual fue vicepresidente del 2003 al 2006 y presidente del 2006 al 2009. Fue miembro fundador de la Promoción Ciudadana para el Desarrollo Solidario, Asociación Civil. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos de participación ciudadana y desarrollo del bien común del 2009 a la fecha. Y no menos importante es compartirles que tiene 53 años de casados con María Luisa Sánchez Ladrón de Guevara, con quien tuvo 4 hijas, 10 nietos y una bisnieta. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisi. Ahora, sin más preámbulo, presentamos al maestro que nos va a impartir esta importante conferencia. Adelante, bienvenido. Buenas noches. Espero que todos puedan ver la pantalla y que se me escuche adecuadamente. Parece ser que debemos de esperar a que me den la entrada. Buenas noches, se escucha muy bien. ¿No se escucha? Se escucha perfecto. Ajá, ahora falta que me den la entrada al video, ¿verdad? Ahora sí, Ahora sí, ya tenemos la pantalla compartida, ¿verdad? ¿Así es? sí, así es, le vemos perfecto. Es correcto, maestro, ya puede compartir su pantalla. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces la plática amablemente que trataremos de llevar a cabo, la titulamos entonces Los católicos y la política. Es la idea fundamental de las reuniones que hemos tenido y aquí vamos solamente a subrayar algunos puntos ya conocidos por la mayoría de ustedes. Solamente hacer la mención, vamos a hablar a los católicos y con los católicos vamos a hablar sobre la política. Yo quisiera, ojalá, que esta plática la pudieran escuchar y estuvieran participando personas que simplemente se digan católicos porque han sido bautizados. No necesariamente que seamos personas que participamos en la vida de la Iglesia Católica, pero sería suficiente con el hecho de ser llamados nosotros mismos católicos. Los católicos y la política es una idea que durante algún tiempo, no lejano, se veía como impropia. Participar en la política no era bueno. Participar en la política por parte de los católicos era incorrecto. La política es mala y los católicos no debemos de participar en política. Esta idea a algunos de nosotros nos tocó vivirla y nos tocó oír esto en las familias y en las iglesias. El católico no debe de meterse en la política. Sin embargo, algo pasó en 1962 cuando el entonces Papa Juan XXIII, de manera por demás súbita, llamó a realizar el Concilio Vaticano II. Reunir en el Vaticano a todos los obispos de la Iglesia Católica. Convocados todos los obispos de la Iglesia Católica, se reunieron incluso muchos obispos, casi todos, incluyendo a los que vivían y desarrollaban su vida eclesiástica en los países entonces comunistas. El Espíritu Santo sorprendió al mundo. El anuncio de realizar un concilio fue algo sumamente sorpresivo. En palabras de Juan XXIII, incluso para él fue un tanto sorpresivo, porque evidentemente era una moción del Espíritu Santo sobre su persona. No hubo pocas voces
que decían que no era prudente semejante reunión, que era difícil llevarla a cabo. Sin embargo, dos santos, es decir, dos hombres con el Espíritu Santo en sus vidas, dos santos, lograron realizar, iniciándolo el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, y terminándolo el Papa Pablo VI. San Juan XXIII y San Pablo VI. Una reunión de obispos que en principio deberían de haberse reunido para tocar cosas de iglesia, cosas de la doctrina de la iglesia. Quizás una reunión para tratar temas dogmáticos, eclesiológicos. Y sin embargo, la reunión de 3 años en los que se reunieron casi 3,000 obispos de todo el mundo, se llevó a cabo con una visión novísima. La iglesia vista dentro del mundo, la iglesia vista con el mundo, es decir, con las personas, con las necesidades, las inquietudes, las alegrías y también las penas del mundo. La iglesia se reúne en personas de 3,000 obispos de diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes formaciones, que desde el punto de vista humano era difícil que llegaran a un acuerdo. Reunir a tantas personas en tan poco tiempo, con tanta diferencia personal, y esperar que dijeran cosas iguales o que llegaran a un acuerdo, parecía humanamente difícil. Pues durante todo el tiempo del concilio se emitieron documentos avalados por más del 97% de los presentes. Y todos ellos fueron documentos dedicados a ver a la iglesia en el nuevo amanecer de algo que parecía difícil pensar que fuese así, porque en aquel tiempo predominaba en una gran parte del mundo el pensamiento y la acción anticristiana. Y sin embargo, la iglesia habla hacia el futuro y por primera vez llama de una manera específica, de una manera intensa, fuerte, a los laicos, es decir, a todos los hombres y mujeres pertenecientes a la Iglesia Católica. Un concilio dedicado en gran medida a vernos a nosotros en el mundo, a vernos a nosotros perteneciendo a la luz de los pueblos y viendo qué cosa necesitan los pueblos de nosotros para que seamos luz del mundo. En el Concilio Vaticano II son muy conocidos por quienes quieren adentrarse en la doctrina de la Iglesia varios documentos con títulos muy conocidos para estas personas. El documento llamado Gaudium et Spes, documentos muy importantes sobre la liturgia, actualización de la liturgia, documento muy importante sobre la relación de la iglesia con otras iglesias y con otras religiones. Y sin embargo, hay un documento muy importante que se nos ha quedado un poquito atrás,
Perdonen ustedes, por favor, pero creo que eso es por culpa nuestra, el que está hablando en primer lugar y algunos otros que no lo conocemos y que porque el documento principal nos parece que es el de Lumen Gentium o el de otro tema del Concilio Vaticano II, pero cuyo título es Apostolicam Actuositatem, se nos ha quedado un poquito atrás. Por eso hoy me permito pedirles el permiso de tocar este documento y que me ayuden los que ya lo conocen a poder cursar por él sacando toda su valía. Y quienes no lo conocen, me permito pedirles que lo busquen. Está en los documentos del Concilio Vaticano II y está dedicado a ti, laico, que no eres sacerdote, que no eres religioso, que simplemente vas a misa. A ti está dedicado Apostólica Naturcitate. Lo que tenemos que hacer los que nos decimos católicos. ¿Por qué nos decimos católicos? ¿Por qué se nos involucra a nosotros? Es que dice el Concilio Vaticano II, quiero ser más preciso, dice el Espíritu Santo a través del Concilio Vaticano II que la obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, se propone también la restauración de todo el orden temporal. Esta afirmación del Concilio Vaticano II, esta afirmación del Espíritu Santo, nos dice a todos, sí, Cristo vino para reunirnos nuevamente con el Padre. Cristo vino para que nuestra vida tenga sentido sabiendo que tendremos vida eterna. Sí, pero dice el Espíritu Santo que la obra de Cristo también se propone la restauración de todo el orden temporal. Esto dicho por la Iglesia es algo fortísimo. Es que la Iglesia no debe de meterse en las cosas temporales. Es que la Iglesia no tiene que meterse en las cosas nuestras, en el tiempo, en nuestras actividades cotidianas y por lo tanto en lo social y desde luego menos en la política. Pues de manera muy sencilla, el Espíritu Santo dice que sí, que la obra de Cristo, o sea, lo que tenemos que hacer nosotros siguiendo al Señor, lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, también se refiere y también se propone, es una propuesta que hay que llevar a cabo, la restauración de todo el orden temporal. ¿Qué vamos a entender por orden temporal? Nuestra vida, mi vida de todos los días, mi vida como ingeniero, mi vida como doctor, mi vida como maestro, mi vida como padre de familia, mi vida en el laboratorio, mi vida en el camión, el orden temporal, todo el orden temporal, no solamente la política, todo el orden temporal que incluye a la política. Y todo eso hacerlo con el espíritu evangélico. Con el espíritu evangélico. Esta es la diferencia fundamental. Sí, participar en estas cosas, pero con el espíritu evangélico, es decir, teniéndolo a Él aquí con nosotros, en mi vida personal, teniéndolo presente al caminar en la calle, teniéndolo presente al estar en el cine, teniéndolo presente con la alegría de tenerlo presente.
Este es el documento apostólico Actuositatem en su punto número 5, que es el orden temporal. San Juan Pablo II nos dice el 13 de abril de 1994. San Juan Pablo II, este que fue un torbellino en la iglesia, este que fue una verdadera revolución de amor, que cambió las cosas, que incluso por su acción, por su decisión, por su participación, detuvo y ayudó a cancelar la presencia del marxismo en los pueblos. San Juan Pablo II, que conoce, que vivió el orden temporal, dice: a los laicos cristianos corresponde también comprometerse en el desarrollo económico y social. Es una exigencia del respeto a la persona, de la justicia, de la solidaridad y del amor fraterno. Comprometernos en el desarrollo económico, comprometernos en el abastecimiento de agua, comprometernos en el apropiado desarrollo y participación de la riqueza, comprometernos en los adecuados quehaceres de las empresas y de los obreros, comprometernos en el desarrollo económico y social, es una exigencia del respeto a la persona, de la justicia, de la solidaridad y del amor fraterno. Estas palabras solamente los puede entender, o los puede entender, o los debe de entender con toda su plenitud un hombre, una mujer como tú, como yo, como nosotros, que nos decimos católicos, para poder entender el amor fraterno, para poder entender la solidaridad, la justicia y el respeto a la persona. Pero San Juan Pablo II da un paso más adelante y dice: deben colaborar con todos los hombres de buena voluntad. Colaborar con todos los hombres de buena voluntad. No solamente los que nos digamos católicos, sino incluso los que no sean católicos. Nosotros, los católicos, debemos de ser capaces de trabajar en el tiempo, en el quehacer temporal, en lo económico y en lo social, con todos los hombres de buena voluntad, para encontrar la manera de asegurar el destino universal de los bienes, cualquiera que sea el régimen social que esté vigente de hecho. Esto es la idea que un santo nos dejó como tarea, que él lo realizó en su vida, en su país y en el mundo, y que ahora sigue siendo vigente, porque palabras dichas en el 94 del siglo pasado siguen siendo válidas 30 años después, porque el espíritu no tiene tiempo. Por eso, Apostólica Actuositatem dice concretamente en su número 7, que los seglares, tú que me escuchas, yo que hablo, que los seglares acepten como obligación propia el instaurar el orden temporal y el actuar directamente y de forma concreta en dicho orden. Obligación de instaurar y actuar de forma concreta. El Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II nos pide acción concreta. Está muy bien tener este curso, está muy bien dar esta plática, escuchar esta plática, y está muy bien
seguir platicando sobre el asunto y finalmente tener un papel que diga, estuviste en el curso y lo hiciste muy bien. ¡Ay, qué bonito! Eso está muy bien. Pero el Espíritu Santo pide que actuemos de forma concreta, cooperar como conciudadanos que somos de los demás, con nuestra específica pericia y propia responsabilidad. Tú que tienes experiencia en física o en química o en sociología o en economía, con esa experiencia y propia responsabilidad, buscar en todas partes y en todo la justicia del reino de Dios. Eso es actuar en forma concreta. Esta es la petición, esta es la encomienda que nos hace el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II. El Papa San Pablo VI, particularmente, él quiso poner por escrito su sentimiento, lo que sentía que el Espíritu Santo debía de decirnos a través de él, y puso en un documento estas palabras. A los seglares corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano en la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que vive. Esto lo puso en un documento, una encíclica, Populum Progressio, en su número 81. Con estas palabras, el Papa está anulando el clericalismo, hacer y actuar cuando el clero me lo diga, hacer y actuar cuando el padrecito lo indique, hacer y actuar según digan los de la iglesia. No. Un santo, San Pablo VI, nos dice, nos reafirma, sus palabras siguen vigentes, nos lo dice hoy. A los seglares corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano en la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven, sin esperar pasivamente consignas y directrices. Para eso se requiere decisión y valor. Para meterte en la política, esto es la política, participar en las estructuras de la comunidad en que vives. Tu asociación de colonos, la asociación de padres de familia de la escuela, el grupo de estudiantes de la escuela de periodismo, el grupo de carpinteros de la colonia. Esas son tus estructuras. Ahí hay que participar con espíritu cristiano. Y esto es política. Fíjate nada más lo que nos dice el Papa. Esto es política. O sea, política, polis, cosa de los ciudadanos, no cosa de los partidos, no cosa de los diputados, no, las cosas de los ciudadanos, las cosas cotidianas de nuestra vida. Ahí es donde hay que estar. Y ahí no necesitamos que se nos diga que tengamos, no hay que esperar consignas, hay que meternos, como lo dice San Pablo VI. Otro gran santo, repetimos, un hombre que incidió en la política mundial de una manera rotunda, que con un gesto, como siempre, firme, claro, enérgico, todos recordamos, unos más, otros menos, los muy jóvenes, muy jóvenes,
quizás no hayan tenido la oportunidad de oír hablar en español con la fuerza de San Juan Pablo II, que movía duro el corazón, fuerte el corazón, que nos dice ahora, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. De ningún modo podemos abdicar de participar en la política. A ver, tanto tiempo se nos dijo, la política no es de los católicos, la gente decente no se mete en política, la política es mala, es sucia. Pues San Juan Pablo II dice con voz enérgica, de ningún modo puedes abdicar de participar en la política. Es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Fíjate que Juan Pablo II no menciona la acción politiquera, la de los partidos políticos. Habla de la economía, de lo social, de lo legislativo, administrativo y cultural. Hay que dignificar la política. No la podemos hacer chiquitita pensando que solamente es las próximas elecciones de junio. No, es muchísimo más amplia. Pasa por las elecciones y debe pasar por tu presencia personal en las elecciones. Ahí es donde hay una primera participación. Desde luego que ahí hay una primera participación. Y después de ello, en la economía, en lo social, en la administración, en lo cultural, presente por amor al prójimo, por amor a nuestra patria, por amor a los conciudadanos, para buscar el bien común, que vivamos mejor, que podamos vivir y no estar constreñidos por el crimen organizado. Participar, de ningún modo podemos abdicar. El Papa Benedicto XVI, homilía de mayo 21 de 2010. Toca a los fieles laicos mostrar concretamente en la vida personal y familiar, en la vida social, cultural y política, que los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, como la dignidad de la persona humana, la subsidiariedad y la solidaridad, son de gran actualidad y valor para la promoción de nuevas vías de desarrollo. Esta es la doctrina social de la Iglesia. Comienza en la vida personal y familiar. Ahí es donde comienza la doctrina social de la Iglesia. En mi vida personal y mi vida familiar. Tu vida personal y tu vida familiar. En la vida social, cultural y política. Para no solamente hablar de los principios fundamentales de la Iglesia, sino poner en práctica la dignidad de la persona humana. Va contra la persona humana el cobro de piso. Va contra la persona humana el secuestro. Va contra la persona humana el asesinato. Pero también estas cosas, estas palabras que a veces las vemos muy lejanas o que no las entendemos o que no hemos oído hablar de ellas. Subsidiariedad, solidaridad. ¿Qué es subsidiariedad? Subsidiariedad es ayudar al pobre para que deje de ser pobre.
ayudar al pobre para que deje de ser pobre, no para que siempre dependa de mis dádivas, no para que siempre dependa de mis programas de apoyo social. Subsidiariedad, ayudarte a ti, para que tú mismo, con tu esfuerzo, salgas hacia arriba, saques a tu familia, saques a la nación. Y al que no pueda, ayudarle, ayudarle no como dádiva, no con el interés bastardo politiquero, sino con solidaridad. Y así encontraremos nuevas vías de desarrollo. Y el Papa Francisco, en su documento fundamental, la base de todo su quehacer, su programa de trabajo, la Evangelii Gaudium, nos dice, nuevamente con esta, hay que ver, hay que oír y leer estas cosas, sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos habla a través de estos hombres. Aquí hay fuerza, aquí hay empuje del Espíritu. Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional. Que nadie nos diga que debemos relegar la religión a la intimidad. No, la cuestión de Dios, eso allá en tu casa. Eso no tiene nada que ver en lo social. Mentira. Francisco nos dice, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas. Basta de religión secreta, basta de yo y Dios solitos. No, Él quiere, Dios quiere, nos lo dice aquí en las palabras que el Espíritu Santo pone en la boca de Francisco, que tenemos que influir en la vida social y nacional. Primero en tu corazón e inmediatamente en tu familia. Pero tu familia no son solamente tu papá y tu mamá, tus hijitos, son ellos, pero también son tus amigos, el compadre, el vecinito, el amigo que hace tiempo que no veíamos y que ahora lo vamos a ver más seguido para participar con él en esta alegría de llevar el Evangelio a lo social. Evangelii Gaudium. Por eso dice el Papa Francisco, ya no se puede decir que la religión debe recluirse del ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra. Qué hermosas palabras, son hermosas porque son del corazón de un hombre que sabe meterse entre nosotros y que quiere tener, dice él, olor a oveja. Quiere sentirnos cerquita y oler como nosotros. Y por eso él dice, el Papa dice, el Espíritu Santo dice a través del Papa, que no te quedes con la religión allá en tu casita, sino que además de querer preparar tu alma para el cielo, primero esto, pero también queremos la felicidad en esta tierra. El Espíritu Santo, Dios quiere que seamos felices en esta tierra. Y estas no son palabras irrealizables. Hombres como Robert Schuman lo logra y lo hace en su familia, en su casa, en su nación y en su continente. Gracias a él existe hoy la Unión Europea. Gracias a él, cuando justamente acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, él siendo francés, logra que Francia y Alemania, que acaban de matarse entre ellas,
naciones que se estaban destrozando unos meses antes por la acción de Robert Schuman, católico, se firma un acuerdo entre Francia y Alemania para trabajar juntos en el orden económico y en el orden social. La doctrina social cristiana no es teoría, se lleva a la práctica. Robert Schuman logra poner no solamente en paz, sino en coordinación fraterna, dos naciones que acababan de terminar una guerra entre ellos. Ayudado por el alemán católico también, Konrad Adenauer. Hay que decir que Robert Schuman participaba en sus reuniones de su parroquia todas las semanas. Tenía sus juntas de trabajo en la parroquia y hacía lo mismo que tú haces en tu parroquia. Y al salir de ahí, se iba a hacer en la política, en la gran política primero de su, digamos así en México, municipio, luego en el Estado, luego en Francia y finalmente en Europa, con espíritu cristiano. Y Konrad Adenauer le siguió. Francia y Alemania unidos por la fraternidad cristiana. Se le suma en Italia Alcide de Gasperi. Gasperi, un hombre cristiano, un hombre católico, que se religió muchas veces en su municipio por lo bien que hacía las cosas, por el amor que sentía la gente, no solamente porque hacía buenas cosas como político, sino porque la gente sentía que lo hacía por amor a ellos. Italia, Francia y Alemania, unidos por la fraternidad cristiana, unidos por la doctrina social cristiana. Y en África, Julius Nyerere, que está en proceso de beatificación, logra que Tanzania se conforme como una nueva nación, se libere del imperialismo inglés, se libere del peso de la explotación europea y logra hacer nacer una nueva nación de espíritu cristiano en África. Y en los tiempos más difíciles, incluso él supo tratar con los gringos y con los rusos, con los chinos y con los alemanes, porque en todo su trato, en todo su quehacer, veía más allá de las personas, veía al espíritu que buscaba la unión para beneficio de su pueblo. Y la doctrina social de la Iglesia también se aplica en las empresas. Enrique Shaw, que también es en proceso de beatificación, un empresario que simplemente como empresario está decimos, camino a los altares, es decir, ya pronto vamos a reconocer que se puede ser santo aplicando la doctrina social de la Iglesia en tu empresa, con tus obreros. Un ejemplo real, recientemente vivido. Pero también en la historia veremos hombres de la política, del quehacer político, como Gabriel García Moreno en el Ecuador, o como Giorgio Lapina en Florencia, o como este mártir asesinado por los comunistas de las Brigadas Rojas en Roma, Aldo Moro, primer ministro de Italia. Siendo primer ministro, este grupo comunista lo secuestra y lo mata. San Pablo VI de rodillas les pidió que lo dejaran libre. Lo mataron. Es un mártir cristiano de la política cristiana. Otro mártir cristiano, Marcelo Pecci, de Paraguay. Fiscal en el Paraguay, luchó y logró grandes éxitos contra el crimen organizado, contra el narcotráfico internacional,
Fue muerto junto con su esposa en otra nación en un viaje de descanso, lo alcanzan y lo matan. Otro mártir cristiano, un católico nuestro, asesinado buscando el orden temporal. Shahbaz Bhatti en Pakistán, católico, asesinado en un atentado en las calles de Pakistán. Era el ministro de las minorías religiosas, católico, que supo defender en Pakistán. Esto es fácil de decirlo, es importantísimo decirlo con calma. Supo defender en Pakistán las minorías católicas y le dio presencia respetada al catolicismo. Pero él es mártir, lo matan los extremistas del Islam. En México, Carlos Abascal Carranza, un hombre íntegro que fue ministro de Trabajo del 2000 al 2006. Durante su ministerio, escuchemos esto, no hubo ni una sola huelga. Supo armonizar a patrones y obreros, porque su espíritu era fraternidad, porque su espíritu era aplicar en México la doctrina social cristiana. Otro gran mártir mexicano, Eugenio Garza Sada, un hombre que daba casa a sus empleados años antes de que existiera el Infonavit. Un hombre que daba asistencia médica a sus empleados antes de que se inventara el Seguro Social. Un hombre que hizo florecer empresas en Monterrey para poder darle mucho trabajo a mucha gente. Un hombre que puso en práctica la doctrina social de la Iglesia. Mártir, asesinado en la calle por un grupo comunista, la Liga 23 de septiembre. Y muchos tuvimos el honor recientemente de conocer a este hombre que murió hace poco y que en México desarrolló una empresa con un gran servicio humano, extendida hoy en todo el mundo, por cierto, con mucho éxito en China, pero que él personalmente se preocupó por dar a conocer la doctrina social, y no somos pocos los que fuimos formados por él y por las obras de doctrina cristiana que él formó, don Lorenzo Certiche. Hermanos, con esto terminamos. Los católicos y la política no es una idea, no es una doctrina que se estudia y que se conoce simplemente de manera teórica. Es la aplicación práctica de las enseñanzas que los santos, el Espíritu Santo, a través de los santos, nos han hecho y nos van a seguir dando para que nosotros las pongamos en práctica. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, maestro Rivera. Le agradezco muchísimo su participación. Sí me gustaría, si tenemos algunas preguntas, que nos apoyara para darles sus comentarios y algunas indicaciones en su caso, ¿no? Abrimos entonces la parte de preguntas y respuestas. Tengo aquí a mi compañera Wendy Canul, que quiere hacer una pregunta que recibió. Wendy, por favor.
Tu micrófono, Wendy. Muy buenas noches, gusto en saludarle, maestro Fernando. Bueno, muy enriquecedora yo creo la lista, sobre todo de personas que en su actuar nos ha puesto como ejemplos y específicamente mexicanos. ¿Cuál sería un primer paso o una invitación concreta, sobre todo en este actuar dentro de la iglesia? ¿Podría ser como un ejercicio de esa participación el, el tener algunas acciones en ese compromiso primario, en el apostolado, en el movimiento, en el servicio, para luego extenderlo a la sociedad, o sea, fuera de la iglesia? Y justamente me parece que atinas, Wendy, muy claramente el camino. Eh, No se le escucha, Primero, maestro. nosotros. Primero, cada uno de nosotros. Primero, a solas con nuestro Señor, si es posible en el sagrario, si no en nuestra casa, hablando con Él, platicando con Él y pidiéndole su apoyo para salir. Cuando el Papa Francisco insiste mucho en la idea de iglesia en salida, se refiere a eso. Se refiere a que cada uno de nosotros, como dices tú, nos pongamos a actuar ya no solamente en nuestro grupito de apostolado. Está bien, hay que estar en el grupo de apostolado como Robert Schuman. Cada semana iba a su junta de apostolado en su iglesia, ya siendo ministro, y siendo ministro ahí en Europa, pero trataba de no faltar a su junta del grupo de apostolado, pero salirse del apostolado, salirse del grupo a un nivel superior en la colonia, en la escuela, en la asociación profesional, salir. Cuando el Papa nos dice que la iglesia debe de estar en salida, se refiere a eso, que nos salgamos de nuestro pequeñito mundo de conformidad y que nos atrevamos a salir. Por eso primero hay que pedirle a nuestro Señor, de veras, con mucha humildad y con mucha energía, pedirle que nos ayude para que no nos conformemos con ser buenitos nosotros, sino que sepamos qué significa salir. No hay una receta para eso. Él nos va a dar la receta, pero tenemos que quitarnos el miedo de pedírselo. Señor, estoy yo aquí. ¿Qué hago? Quiero llevar la doctrina social a la sociedad. Quiero hacer algo más que nada más ser bueno en mi grupo de apostolado. ¿Qué hago, Señor? Hagámoslo. Y por experiencia personal, sí nos contesta y sí nos compromete y sí nos mete a veces en problemas muy bonitos, ¿eh? Pero siempre nos saca adelante. Muchas gracias, maestro. Le voy a pedir entonces igual a nuestra compañera Wendy que lea otra pregunta que recibió para que usted nos apoye con la respuesta. Gracias. Sí, otra pregunta es, ¿los dones personales pueden ser una guía que a esa misma luz del Espíritu Santo nos puedan marcar el camino como laicos? Es decir, reconociendo cuáles son esos dones que Dios ha puesto en mí, el Sí, hablar, el orar, el dirigir, el estructurar, el acompañar, el consolar, toda esta parte, como los dones personales, que se complementan también con la formación. Es decir, a lo mejor el talento que Dios me ha puesto como laico para un estudio académico, el talento que Dios me ha puesto como laico para desarrollar un carisma específico de acompañamiento. Esos pueden ser algunas guías en este caminar para salir de la iglesia, para ejercer esta parte en la sociedad como laico? sí, Wendy, mira, eh, a ver, si me gusta el fútbol y sé jugar fútbol, pues ya sé que puedo ser futbolista. Si me gusta tejer y me quedan muy bien tejidas unas chambritas, pues ya sé que puedo hacer un suéter a mi marido.
Si yo me gusta mucho la química, pues puedo ser un buen químico. Sí, sin duda. Hay señales en nuestra vida clarísimos que Dios nos dice, yo te quiero para esto. Pero aquí hay un gran peligro, Wendy, un gran peligro. Ver nuestros méritos, ver nuestras capacidades, ver lo bueno que soy. Ay, 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 es un peligro enorme. Señor, gracias por lo que me has dado, pero soy un torpe, soy inútil, soy pecador. Señor, no me sueltes de la mano. Señor, dame humildad. Qué bueno es ver estas señales, qué bueno es saber para qué sirves, pero finalmente tú sabes que eres un siervo inútil, tú sabes lo torpe que has sido y vas a seguir siendo. No me sueltes de la mano. Mejor actúa tú. Yo soy un instrumento tuyo, consciente, con voluntad propia, pero instrumento suyo. Sí, son señales, pero junto con él. Muchas gracias, Muchas maestro. gracias. Le voy a pedir entonces, por favor, a la doctora Landy Canto, si por favor nos vaya haciendo la pregunta o los comentarios que considere. Gracias. ¿Tú sono? Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, maestro, por la plática muy buena y muy ilustrativa. Yo quisiera comentar algo. En la formación del laico, creo que todavía nos debemos mucho el formarnos en doctrina social de la Iglesia. Estoy de acuerdo cuando usted comenta de que no tenemos que esperar que la autoridad eclesial, los sacerdotes, nos estén diciendo qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Pero creo que no hay que olvidar que mucha de la formación que nosotros recibimos, pues es a través de ellos. Salen ganando los movimientos, pienso yo, porque, bueno, de alguna manera tenemos una formación ya más amplia, más en esta línea, pero esa mayoría de laicos que asiste a la iglesia, que no está, digamos, en un apostolado, en un movimiento, que no tiene acceso a la formación y que depende, por decirlo así, de las instrucciones que dan o de las sugerencias o de las indicaciones que dan los sacerdotes, pues para servir, vamos a decir, ¿no? Para hacer su servicio. Yo me he dado cuenta de que sí puede ser el clericalismo un tema importante, pero yo creo, maestro, que también los sacerdotes necesitan un poco de esa formación para formarnos a nosotros como laicos, ¿no? En nuestro ser laical, porque si no, ¿cómo podemos avanzar? Que siento yo que es una realidad que se vive pues en muchas parroquias, en muchas diócesis y todo, ¿no? Si el Sí, sacerdote mismo no ubica cuál es nuestro ser y qué hacer como laicos, sí, pues como que ahí tenemos un obstáculo pues bastante grande. claro. Landy, le atinas en una, como dicen, una jugada de doble banda o cosas así, ¿verdad? Porque atinadamente ves laicos y ves sacerdotes. Mira, es muy bonito poder decir que los seminarios en la República Mexicana ya incluyeron hace tiempo la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes. Antes no lo tenían. Esto es sumamente importante. Es también importante señalar que los obispos dan el primer paso y el primer ejemplo de estar adelante en el análisis de la política. Este último documento de los obispos mexicanos sobre la situación en México es un documento valiosísimo y de un gran valor personal de nuestros obispos. Ellos dan el tono. Y también es muy cierto que el laico en México está cambiando muchísimo. Perdona,
perdóname, Landy, el burrito por delante. Me tocó el nacimiento del Consejo Nacional de Laicos y dependíamos de los obispos. El Consejo Nacional de Laicos, cuando nació, parecía un grupo de monaguillos esperando que nos dijeran qué hacer. No, vean lo que hoy es el Consejo Nacional de Laicos, tiene su propia vida, tiene su impulso, tiene su espíritu, es otra cosa. Hay un gran cambio en los sacerdotes y en los laicos. Como bien dices tú, hay que trabajar personalmente. Yo tengo que formarme, pero no esperemos a tener el diplomado en doctrina social para hacer doctrina social. No esperemos a tener perdón, me pongo otra vez el bufito, una maestría en doctrina social de la iglesia. No. A mí me da mucho gusto poder decir que primero fui secretario de Educación en Guanajuato y después estudié la doctrina social de la iglesia. O sea, primero el Espíritu Santo me empujó y me puso a trabajar, pero ya con la mente en lo que él quería y con el espíritu de doctrina social en la educación pública. Hermanos, imagínense lo que eso significaba, trabajar en la educación pública como cristiano. No faltó quien me dijo, Fernando, te van a correr por mocho. Fernando, el sindicato no te va a dejar trabajar. Mis mejores compañeros, a los cuales quiero mucho, fueron los maestros del sindicato. ¿Por qué? Porque comíamos juntos, porque platicábamos, no, hicimos cursos no de doctrina social, pero sí cursos de administración y no sé qué, juntos, y hacíamos las tareas juntos. El secretario de Educación, sí, el secretario de Educación con los secretarios del sindicato. Primero, ponte a trabajar. Dios te va a llevar. Y sí, ponte a estudiar la doctrina. Para eso son estas pláticas como la de hoy. Para eso esta es hermosísima labor que está haciendo el Consejo Nacional de Laicos y la Diócesis de Cancún. Justamente como dices, Landy, laicos y sacerdotes. El Espíritu Santo lo está haciendo ya. Hay que participar en ello. Gracias, Landy. Muchas gracias, maestro Rivera, por su apoyo con valiosos comentarios. Le vamos a ceder el micrófono al señor Adrián Aguilar para concluir el ciclo de preguntas de esta importante conferencia. Adelante, señor Aguilar. Tu sonido, por favor, Adrián. Pícale, pícale. Eso, ahora sí. Maestro Fernando, muchas gracias por compartirnos su conferencia. Estoy en Durango y quiero decirle que me motiva mucho todo su trabajo porque justo los laicos, como Juan Pablo II nos dijo, no nos es lícito permanecer ociosos en la Christi Fidelis Laici, y menos estando el mundo como está. Y el camino de la nueva evangelización de cada sector de la sociedad civil le compete más a los laicos que a cualquier otro miembro de la iglesia. Y si Cristo nos dio esa misión, significa que Él está con nosotros y Él va por delante. Entonces, en ese sentido, quiero decirle yo que tengo un sistema para poner en práctica la doctrina social de la iglesia en cada sector de la sociedad y aprender haciéndolo. Aprender involucrando a las personas. Este sistema está fundamentado en el artículo 25 de la Constitución, donde dice que todo ciudadano mexicano tiene derecho a participar en el desarrollo de México, con su trabajo en cada uno de los sectores, que es el sector público, sector privado y sector social, y yo le agrego el sector migrante. Me pongo a sus órdenes
de usted y de todos los participantes para que quienes quieran conocer este sistema que fundamente en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia a las actuales circunstancias de México, con todo gusto se los comparto y juntos, al ponerlo en práctica, vamos asimilando esa doctrina social de la Iglesia que a fin de cuentas el propósito fundamental no es saber conocimientos, sino evangelizar las realidades como acción fermento, de tal manera de que Cristo reine en el sector de la cultura, de la educación, de la economía, de la política. Mi nombre es Adrián Aguilar y yo les comparto mis datos, mi teléfono. Estoy en la ciudad de Durango y con gusto de conocerlo usted y gracias por permitirme participar. No, gracias a ti, Adrián. Excelente Muchísimas aportación. gracias. Señor Aguilar, si es tan amable de compartir en el chat sus datos. Sí, claro que sí, para con que todo gusto. podamos hacer el conocimiento de todos los participantes de la información tan importante que nos está compartiendo. José Julio, yo me permito pedir que esta iniciativa de Adrián la conozcan Mario y Rosario Sandoval, porque a lo mejor ellos pueden darle una mayor difusión. Hay que valorar lo que tú has hecho y de esa manera tener más repercusión. Adrián, felicidades, muchas gracias. Gracias, señor, a sus órdenes. Aquí les mando por chat mis datos. Muchas gracias, señor Aguilar. Pues bueno, maestro, vamos entonces a dar por concluida la importante conferencia que hoy nos dio. Pues agradecerle aquí públicamente al maestro Fernando Rivera Barroso la conferencia Los Católicos y la Política, ¿sí? Agradecerle mucho su valioso apoyo, pero también agradecerle de corazón que nos haya compartido sus experiencias, ¿sí? Y ese conocimiento, sobre todo vivido en la vida cotidiana y real, ¿no? Que es la parte más, más importante, ¿no? Que esto no es teoría, hay que vivirlo, hay que aplicarlo, hay que conocerlo, hay que prepararnos, pero también de nada sirve tener fe si no hay acción. Sí, como dice. Entonces, ha sido una noche bastante importante para nosotros, pero sobre todo muy enriquecedora con las opiniones que usted nos ha permitido conocer por parte suya. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento aquí de la diócesis de Cancún Chetumal, de la provincia de Yucatán, y obviamente por su conducto también, pedirle que le dé muchísimas gracias a Mario Rosario Sandoval, por parte de Laicos Nacional. Muchísimas gracias, maestro. Bien, vamos a continuar el programa y en este momento vamos a pedirle a la licenciada Wendy Canul que nos apoye haciendo la oración por las elecciones. Oración por las elecciones. Oh Dios, que nos amaste hasta el extremo al enviarnos a tu Hijo nacido por obra del Espíritu Santo, de la Virgen María, quien en su maternal solicitud asumió en el Tepeyac nuestra faz y rasgos mestizos, y desde entonces es parte dulcísima de nuestra historia. Concédenos por la poderosa intercesión de la Madre del verdadero Dios por quien se vive, la luz para elegir con prudencia y responsabilidad a nuestros gobernantes, para construir con ellos una patria cada vez más justa y solidaria, con la dignidad, la paz y la alegría que provienen de tu admirable misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Wendy. Y ya entonces, para concluir la sesión de la noche, me gustaría, pues, invitarles a que esta oración que acabamos de hacer, que es la oración por las elecciones,
pues la compartamos y la hagamos en la medida de lo posible, ¿no? En nuestras capillas, en nuestras parroquias, pues para que la gente la conozca y pues se vaya difundiendo, ¿no? Entre todos nuestros grupos y apostolados. Así como acabo de hacer esta invitación, me permito entonces decirles que este ciclo de conferencias, pues como ustedes saben, continúa. Y el próximo lunes 15 de abril tenemos la conferencia que se denomina Procuración de la Paz como Católicos, la cual será impartida por la maestra Rosa Inés Floriano Carrera, que es directora del Instituto Interamericano por la Paz y la Reconciliación de Colombia. Entonces, recuerden que este ciclo de conferencias lo estamos haciendo cada lunes de cada 15 días, de aquí hasta las elecciones del mes de junio. Para terminar entonces, no me queda nada más que agradecerles su participación el día de hoy en esta noche, ¿sí? Pedirles que pues pidan mucho por la conciencia de nuestros hermanos de los grupos de apostolados. Estas conferencias de nada servirían si esto no se vive, si esto no lo aplicamos, ¿sí? Si esto no lo conocemos. Entonces, apóyennos difundiendo las siguientes conferencias que se van a ir dando, y desde aquí de la diócesis de Cancún-Chetumal, de la Pastoral de Laicos Diocesana de Cancún-Chetumal, les deseamos una feliz noche y bendiciones para todos. Estamos pendientes. Muy buenas noches.